Hola, muy bienvenido y bienvenida. Soy el profesor Ricardo Mancilla. Vamos a ver en este pequeño video cuáles son los tipos de organizadores gráficos y cómo esta metodología nos puede servir para poder generar mayores aprendizajes en nuestras cátedras. ¿Qué son los organizadores gráficos? ¿Cuáles son? ¿Cuántos son? ¿Y cómo los puedo usar? ¿Estás preparado? ¿Preparada? Vamos a comenzar. Muy bien, las tres preguntas que ordenan nuestra clase, ¿no? ¿Qué son los organizadores gráficos? ¿Cuáles son sus posibilidades de uso? ¿Y cómo lo puedo implementar? Primero te puedo contar que los organizadores gráficos son gráficos visuales que sistematizan los contenidos y conceptos, ¿no? La posibilidad de uso generalmente se da en los cierres de una clase o en los cierres de una unidad, pues nos permite y le permite al estudiante poder sintetizar lo que ha ido aprendiendo, la relación que existen entre los contenidos y poder generar un panorama visual sobre los conceptos y los aprendizajes que se han ido dando, ¿no? Es un panorama, una panorámica de lo que hemos estado enseñando y el estudiante crea de manera individual, ¿no? Y bastante personal sus propios tipos de gráfico con la orientación que nosotros le vayamos entregando. Generalmente la implementación de organizadores gráficos en una clase se da en tres pasos. Estos pasos pueden ir variando según los tipos de gráficos que vayamos a usar, pero eso lo vamos a ver en unos pocos segundos más. Entonces te puedo contar que los pasos elementales son: primero, que los estudiantes hagan un listado de los conceptos relacionados con el tópico que queremos que sinteticen. El segundo paso será que establezcan un concepto nuclear que les permita partir con las relaciones, con los vínculos y con el mapa que están generando, ¿no? Identificar un concepto nuclear que puede estar en el centro o bien puede estar en la parte superior del esquema que están creando. Y finalmente ellos comienzan a establecer relaciones que pueden tener distinto grado, ¿no? Pueden ser relaciones más cercanas con este concepto nuclear o relaciones un poco más lejanas. De eso se irán dando cuenta a medida que realicen su esquema. Entonces vamos a comenzar viendo cuáles son los tipos de organizadores gráficos y tú debes ir decidiendo cuál crees que podría ser más positivo de utilizar en las clases que tú das. Vamos a comenzar entonces. Los primeros organizadores gráficos que quiero que conozcas o que ya debes conocer son los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales nos permiten establecer relaciones, como su nombre indica, entre conceptos. A su vez, podemos demostrar y mostrar visualmente en un mapa conceptual una jerarquía entre estos conceptos, ¿no? No tienen la misma importancia los conceptos que están más arriba que los conceptos que están más abajo, como los que están a los lados. Entonces vamos a ver un poquito cuáles serían los pasos con los que podemos guiar a que nuestros estudiantes desarrollen sus mapas conceptuales. El primer paso será que ellas y ellos hagan un listado de los conceptos que se relacionan con el tópico que tiene como título el mapa que están desarrollando. Una lista de conceptos, una lluvia de ideas, o más bien revisar los conceptos que han visto en la cátedra a través de sus apuntes. Lo segundo será que ellos nivelen estos conceptos y que puedan identificar cuáles son más importantes que otros y de cuáles dependen o nacen otros, ¿no? Lo tercero será que ellos puedan identificar y ubicar el concepto nuclear que va a dar partida a su mapa conceptual. Como ya dije hace unos segundos atrás, este concepto nuclear los estudiantes podrán ubicarlo tanto al centro del esquema como también en la parte superior. Luego de esto, el paso siguiente será que ellos vinculen y jerarquicen los conceptos en torno a este concepto nuclear, ¿no? Que da pie al mapa, y posteriormente es que ellos logren enlazar conceptos, ¿no? Hacer líneas y flechas que los vinculen. También tú le puedes solicitar a tus estudiantes que entre las flechas, ¿no?
entre los vínculos ellos escriban alguna pequeña frase vinculante. Por ejemplo, A, flecha con B, es tal como, y esa podría ser la pequeña frase que explica el vínculo entre un concepto y otro. Bien, estos son entonces los pasos que uno podría darle a un estudiante como instrucción para elaborar un mapa conceptual de un tópico que nosotros determinemos. Un siguiente tipo de mapa es el mapa mental, y este es un mapa mucho más libre que el anterior. Nos permite y hace que el estudiante demuestre cómo está pensando un determinado concepto. El estudiante para el mapa mental puede utilizar recursos combinados. Vamos a ir viendo entonces cuáles son los pasos y vamos a ir entendiendo por qué los recursos combinados, ¿no? Cuando estamos pensando, no solamente pensamos palabras o conceptos, sino que nuestras ideas también tienen imágenes, ¿no? Sobre todo en nuestra mente, al pensar, estamos pensando en imágenes, en fotografías, en dibujos y otros elementos. Entonces, el mapa mental puede combinar estos lenguajes porque lo que hace es graficar cómo estoy pensando un determinado concepto, un tema, un tópico. Lo primero será, la primera instrucción que podrías darle a un estudiante es que ubique un concepto inicial. Como ya hemos hablado, este concepto podría estar en el centro o bien podría estar en una parte superior. Luego le pedimos a nuestros estudiantes que hagan una lluvia de ideas en torno al concepto. Y esta lluvia de ideas es bastante libre y es lo que permite, ¿cierto?, que entren otros elementos que no siempre son verbales, ¿no?, sino que también podrían ser visuales. El estudiante entonces en el siguiente paso comenzará a establecer relaciones que parten de esta idea atómica, de esta idea central, ¿no? Y esas relaciones que hace las va a poder ubicar y las va a poder identificar una vez tenga terminado su mapa mental como relaciones más cercanas o relaciones secundarias, ¿no? Serían los tipos de relaciones en torno al concepto central. El mapa mental puede también, como hemos dicho, utilizar imágenes. Entonces podría combinar un poco de frases, palabras clave, conceptos o también dibujos, imágenes que sinteticen las ideas que se están vinculando. Como hemos dicho, es el panorama mental que tiene el estudiante frente a un concepto y es eso lo que logra graficar en un mapa. Otro tipo de organizador es el mapa argumental. Principalmente este sirve para que el estudiante pueda visualizar cómo va a escribir un argumento o cómo lo va a presentar de forma oral. Yo especialmente lo puedo recomendar mucho cuando los estudiantes y las estudiantes necesitan construir un pequeño guión para poder hacer una presentación oral, ¿no? Una presentación frente al curso, una presentación frente a una audiencia. Generalmente suelo recomendarles a mis estudiantes que el guión que ellos creen lo puedan establecer a través de un mapa argumental, pues es mucho más sencillo, más rápido y les hace una mayor coherencia poder conocerlo de modo visual, ¿no? Vamos a ver cuáles serían las instrucciones que nosotros tendríamos que darles para que construyan un mapa argumental. Acá yo te presento 4 pasos, ¿no?, para poder construir un mapa argumental. La primera instrucción que deberíamos darle es que el estudiante escriba un pequeño concepto base. Por ejemplo, tengo dolor de cabeza. La solución sería, entonces puedes tomar una aspirina. Entonces el primer paso sería que el estudiante escriba el argumento base y al lado o debajo de él la solución de ese argumento base. El siguiente paso, lo que vendría luego, sería que en otro recuadro o en una parte inferior el estudiante incorpore una garantía. ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Por qué hay que tomar una aspirina? Entonces puede ser porque generalmente la gente lo hace, porque generalmente los médicos lo recomiendan. Una garantía. El tercer paso inferior
estamos pensando que los mapas argumentales lo construimos desde un argumento superior hacia otros más inferiores. El tercer paso sería un respaldo o una refutación, o sea, un respaldo sería algún documento, algún dato, alguna estadística o algún autor que refiera a que la mejor solución para el dolor de cabeza es tomar una aspirina. Y las refutaciones también se pueden incorporar y serían todas aquellas ideas que están en contra de esa solución que el estudiante está dando en el primer argumento y que es el argumento atómico. Finalmente, el estudiante va a lograr ver este argumento expresado gráficamente, muy sintético, como una línea de pensamiento, ¿no? Que parte con un argumento base y termina con los respaldos y las refutaciones. Es una buena idea para que un estudiante pueda organizar un guión y es una buena idea también para que un estudiante pueda preparar el párrafo de un ensayo o de algún texto escrito, sea del tipo que sea. Generalmente, nuestros estudiantes necesitan mucho apoyo para poder hacer sus ejercicios de poder redactar las ideas, ¿no? Generalmente hay mucha dificultad en poder expresar lo que se está pensando y el modo en que se piensa en un texto escrito. Te recomiendo entonces que utilices los organizadores gráficos para estos fines. Instálalo en tu clase, ponlo a prueba, identifica si tiene relación con lo que quieres enseñar y con los aprendizajes que quieres lograr. Los organizadores gráficos son entonces un muy buen ejercicio para poder desarrollar síntesis y permitirles a los estudiantes ver un panorama general del contenido que se está estudiando. Que estés muy bien y estamos viéndonos en próximos videos. Hasta pronto.